subíndice m, subíndice 1 es igual a 14.10 centímetros, que es igual a 2. Es igual a, en unidades del sistema internacional, a 14.1 por 10 a la menos 2 metros. Yo subíndice 1, 2, 24.2 centímetros, que es igual a 24 por 10 a la menos 2 metros. Cuando la diferencia de fase pi entre 2. Entonces, considerando que tenemos otro ejercicio donde tenemos dos ondas dos ondas transversales que se propagan, por ejemplo, a lo largo de una cuerda, y que ambas ondas tienen la misma longitud de onda y la misma frecuencia angular omega, solamente que difieren entre sí un ángulo igual a pi entre 2. Yo tendría como onda resultante, debido a la suma de estas dos ondas componentes que se superponen en la misma región del espacio, una onda resultante que es igual a la suma de estas dos funciones. Entonces, como hice hace un momento, yo restaría primero la amplitud de ambas, por lo que tendría 24.2 por 10 a la menos 2 menos 14.1 por 10 a la menos 2, lo que me daría 24.2 por 10 a la menos 2 menos 14.1 por 10 a la menos 2, lo que me daría igual a 24.2 menos 14.1, lo que me da 10.01, igual a 10.1. Entonces yo tendría una onda resultante que sería igual a la suma de ambas ondas. Y es igual a y subíndice 1 más y subíndice 2. Con lo que yo tendría 14.1 por 10 a la menos 2 por el seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t, más 14.1 por 10 a la menos 2 por el seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t, más pi entre 2, más 10.1 por el seno del número de onda k por el espacio en x menos, y aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo, menos la frecuencia angular omega por el tiempo t más pi entre 2. Por lo que puedo sumar directamente, gracias a la fórmula que hemos visto de la suma de dos senoides, estas dos expresiones para simplificar esta expresión, y lo voy a poner aquí. Entonces la suma de estas dos funciones con el mismo número de onda k, el mismo frecuencia angular omega, pero con una diferencia de fase de pi entre 2 y la misma amplitud, sería igual al doble de la amplitud al doble de la amplitud
de cada una de ellas, que es el doble de 1.4 por 10 a la menos 2, que es 28.2 por 10 a la menos 2, 28.2 por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 2 por el seno de la suma de los dos ángulos, la suma de estos dos ángulos entre dos, que me daría 2 por el número de onda k por x, menos 2 por la frecuencia angular omega por el tiempo t, más pi entre 2 por el coseno de la diferencia de ambos, que sería el número de onda k de x menos la frecuencia angular k de x menos k de x 0, menos frecuencia angular omega por t más frecuencia angular omega por t 0. Entonces tendría más pi entre 2, que es pi entre 4. Pi entre 4 ya sería todo, sí. Y ahora tendría más 10.1 por el seno de k de x menos la frecuencia angular omega por t más pi entre 2. Más 10.1 más 10.1, este de acá, este último que me falta anotar, de la suma de y sub índice 1 más y sub índice 2, lo voy a poner aquí, más y.1 por el seno del número de onda k por el espacio en x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t más pi entre 2. Y esta sería la expresión que obtendría a partir de la para la onda resultante a partir de la suma de las anteriores ondas componentes. No puedo eliminar esta expresión porque el coseno de pi entre 2 no sería igual a 0, sería igual a ¿cuánto es? 0.7071, lo que sería lo mismo, la raíz cuadrada de 2 entre 2. La raíz cuadrada de 2 entre 2, pi entre 4, sí. Sí, y tendríamos pi entre 4, pi entre 4, y de hecho yo podría gastar 18.2, luego 18. Sí, podría ser eso. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta. Dudas, preguntas hasta este punto. En estos momentos voy a desconectarme, ya falta muy poco la sesión de Zoom y me voy a reconectar en 5 minutos. Entonces ahorita nos vemos. Vamos a desconectar. Entonces, como les estaba comentando, podemos hacer para cuando tenemos ondas componentes, que en estos casos es igual a y sub índice 1, cuando tenemos ondas componentes, que para este caso se pueden definir por las funciones y sub índice 1 y y sub índice 2 respectivamente, porque tenemos dos ondas componentes, las cuales difieren entre sí un ángulo igual a pi entre 2, es decir, su diferencia de fase es igual a pi entre 2, podemos sumar ambas ondas componentes. Pero como tenemos diferentes amplitudes para cada una de ellas, lo que a mí me conviene saber es la diferencia entre la amplitud de cada una de ellas, que en este caso es igual a 10.1 por 10 a la menos 2. De tal manera que la suma de ambas funciones, que nos permite tener la función de la onda resultante, sería igual a la suma de una de ellas, la suma de la función de menor amplitud más la suma de la función de mayor amplitud, pero esta expresada por medio de estas dos funciones, la cual sumando las amplitudes de ambas sería igual a la amplitud de la otra. Claro, con la función que se ha descompuesto en dos funciones conservaría su mismo argumento para la función seno, siendo que la suma de estas tres funciones sería igual a la primera función, sería igual a la suma de los dos primeros términos, los cuales ya sabemos que se pueden simplificar en esta expresión, más la suma del último término que no tuvo afectación, más 10.1 por 10 a la menos 2 por el seno del argumento de la segunda onda senoidal. Y como les estaba comentando, estaba viendo si se podría simplificar aún más esta expresión, y se puede simplificar aún más porque el coseno de pi entre 4
es igual a una constante. Ya saben, en grados sería el coseno de 45 grados. Y el coseno de 45 grados es igual a 0.7071. Lo que es lo mismo, la raíz de 2 entre 2. Es decir, toda esta expresión, toda esta, se va a multiplicar por la raíz de 2 entre 2. Lo cual me daría 28.2 por 10 a la menos 2. 28.2 por 10 a la menos 2. 28.2 por 10 a la menos 2 por .7071 me da 19.94 por 10 a la menos 2. 19.94, aquí lo voy a poner, y es igual a 19.94 por 10 a la menos 2. 19.94 por el seno del 2kx entre 2 es kx. Del seno de kx menos 2 entre 2 es menos 1. Menos la frecuencia angular omega por t. 2 entre 2 es 4. Más pi entre 2. Más pi entre 2. Más pi. ¿Sí? Pi entre 4 otra vez. 2 entre 2 es 4. No sé qué mañas tengo no ponerle la división aquí, en este punto. Ya está. Entonces, 2 entre 2, 4 más pi entre 4. Ahí se cierra. Entonces sería 2kx entre 2, es kx. Menos 2, la frecuencia angular omega por t entre 2, menos 1. K pi entre 2, pi entre 4. Y aquí ya no tengo espacio. Entonces mi última expresión, como aquí ya no tengo espacio, la voy a escribir aquí. Y tendría más 10.1 por 10 a la menos 2 por el seno de kx menos la frecuencia angular omega por t más pi entre 2. Este sí, pi entre 2. Ya está. Y ustedes, a ver, dejen checo. Ya está. Y ya, dejen checo si tengo que hacer alguna otra modificación para simplificar aún más esto. A ver, vean, ese ya está. Ese ya está, ese no se suma ningún otro. Pi entre 2, ese ya está. Más pi entre 2. Sí está. Y el otro estaba bien, se elimina. Sí, se elimina. Más pi entre 2. 3, 4. Y ya se simplificó. ¿Qué más? ¿Por qué no se suma otro? No se suma otro. No, pues aquí esto exactamente igual. No se afectó. No, ya está. Entonces, ya tendría. Y lo que yo estaba viendo hace un momento es que se puede simplificar un poquito más esta expresión de tal manera que puedo reducir la amplitud, puedo reducir aún más la amplitud de una de las componentes, como ya le he hecho. De hecho, a comparación de las ondas senoidales, que yo tenía un principio como ondas componentes, si se dan cuenta, al comparar estas con estas, su amplitud se ha visto reducida. Y eso es lo que tenemos eso es lo que nosotros tenemos gracias al proceso que hemos llevado hasta este punto. De tal forma que puedo nuevamente reducir la amplitud de estas dos funciones al repetir el procedimiento que acaban de ustedes de visualizar. Y lo haré por última vez para ver cómo se reducen las amplitudes y darse cuenta que podemos simplificar un ejercicio como este de la forma en la que lo he estado resolviendo. Entonces voy a obtener la diferencia para reducir estas amplitudes utilizando el método que ya he visto. Obtengo la diferencia de las amplitudes de estas ondas componentes y tendría lo siguiente: 19.94 por 10 a la menos 2 menos 10.1 por 10 a la menos 2 y me daría 9.94
menos 10.1 me daría 9.84 por 10 a la menos 2. 9.84 por 10 a la menos 2. Entonces yo tendría lo siguiente, que la onda resultante es igual a entonces yo sé que que la función 19.94 por 10 a la menos 2 por el seno de k de x menos omega t más pi entre 2 lo puedo expresar como otras dos funciones. Para poder definir en términos de qué dos funciones puedo expresar esta primera función, lo que hice fue obtener la diferencia entre la amplitud de estas dos funciones, me dio esta de acá. Entonces yo puedo definir que la primera función sería igual a las dos funciones de 10.1 por 10 a la menos 2 por el seno de kx menos la frecuencia angular omega por t más 4 entre pi más 9.84 por 10 a la menos 2 del seno de k de x menos la frecuencia angular omega más pi entre 4. Más pi entre 4, porque la suma de estas dos funciones me volvería a dar esta, dado que la suma de estas dos amplitudes vuelve a ser esta de acá. Más la última función, la cual no he modificado. Y ya puedo sumar estas dos funciones por medio de la expresión que hemos visualizado anteriormente, del seno de a, cuando tenemos y subíndice a igual al seno de a, y subíndice b igual al seno de b, donde la suma de ondas para obtener la suma de ondas senoidales, la suma de ondas funciones que nos pueden representar ondas senoidales, será igual a la onda resultante, que puede ser representada por medio de ya más yb. Sabemos que es igual a 2 por el seno de a más b entre 2 por el coseno de a menos b entre 2. Entonces, utilizando esta expresión, podemos sumar estas dos funciones, las representadas por el primer término y el tercer término, dado que tienen la misma amplitud. Y llevando a cabo ese procedimiento, tendríamos lo siguiente. Tendríamos lo siguiente. Y es igual a, tenemos que y es igual al doble de la amplitud de cada una de ellas, que en este caso es 20.2 por 10 a la menos 2. 20.2 por 10 a la menos 2. 20.2 por 10 a la menos 2, ¿sí? Por 10 a la menos 2. Por el seno, y de una vez lo puedo simplificar porque tendría k de x más k de x entre 2, k de x menos frecuencia angular omega, bueno, tendría menos frecuencia angular omega por k de x más k de x entre 2, k de x menos frecuencia angular omega por t menos frecuencia angular omega por t entre 2 menos frecuencia angular omega por t. K de x menos frecuencia angular omega por t. Y luego tendría pi entre 4 más pi entre 2. Y voy a hacer una suma de quebrados, o puedo transformar el pi entre 2 en cuartos. Para poder expresar, puedo expresar pi entre 2 en cuartos. Para poder expresar pi entre 2 en cuartos, entonces yo multiplico el numerador y el denominador de pi entre 2 por 2. Tendría 2pi entre 4. Cuando yo tengo 2pi entre 4, ya lo puedo sumar directamente con este. Recuerden, no pasa nada si yo al numerador y denominador de esta expresión lo multiplico ambas por 2, porque en sí esto sería igual a tener 2 entre 2, que es 1 por pi entre 2, no hay modificación. Entonces 2pi
entre 4. Y 2pi entre 4 me daría 2 más 1 es 3. 3 cuartos de pi. Entonces sería más 3 cuartos de pi entre 2. Ahora sí no me debo olvidar de ese 2. Lo he estado olvidando todo el tiempo. Entonces sería más 3 cuartos de pi entre 2. Me da 3 octavos. 3 octavos. Espérame. Más 3 cuartos pi entre 2. La suma. Más 3 cuartos de pi entre 2. Me daría, sí, 3 octavos. 3 octavos, sí. Más 3 octavos de pi. Más 3 octavos de pi. Y si los meses. Ahora, y luego tendría el coseno de este, más por el coseno de este ángulo menos este ángulo. Ya saben que si es este menos este, es lo mismo que este menos este. Porque el coseno es una función par. Entonces tendría k de x menos k de x menos k de x 0. Menos la frecuencia angular omega por t, menos la frecuencia angular omega por t. Tendría pi entre 4 menos pi entre 2, que me daría menos un cuarto. Ya sea que me dé menos pi entre 4 menos pi entre 2 es menos un cuarto. O ya sea que tenga pi entre 2 menos pi entre 4, que es más un cuarto. El coseno de menos un cuarto es igual al coseno de un cuarto. Entonces simplemente lo voy a poner como el coseno de un cuarto. El coseno de un cuarto de pi. Y el coseno de... y no se me vaya a olvidar, entre 2, el coseno de un cuarto de pi sería un octavo. Un octavo de pi. Un octavo por el coseno de un octavo de pi. Casi siempre se me olvida ese 2. Sí, entonces sería pi entre 2 menos pi entre 4 es un cuarto. Pi entre 4 menos pi entre 2 es menos un cuarto. El coseno de un cuarto de pi entre 2 es igual al coseno de menos un cuarto de pi entre 2. En este caso, el coseno de un octavo de pi. Ahí está. Recuerden, solamente podemos hacer eso en el caso del coseno, de establecer que el coseno de un octavo de pi es igual al coseno de menos un octavo de pi, porque la función coseno es par. Ahora, más el último término que me falta. El segundo. Este de aquí, que no se modificó. Más 9.84 por 10 a la menos 2. Más 9.84 por 10 a la menos 2, más 9.84 por 10 a la menos 2, por el seno de k de x menos omega t, más pi entre 4. Ya está. Y nuevamente puedo simplificar. Si se dan cuenta, se va simplificando cada vez más este resultado, haciendo este procedimiento. ¿Por qué? Porque a una función siempre lo estoy multiplicando por un coseno de un ángulo que se va haciendo cada vez más pequeño. Es decir, su amplitud cada vez más está disminuyendo más y más y más. Y eso me ayuda a establecer una función cada vez más sencilla, siguiendo este procedimiento de manera cíclica. Porque tenemos que el coseno de un octavo de pi ya es algo pequeño. Ya que sea que tengan su calculadora en D, tendrían el coseno de un octavo de 180 grados. O que tengan su calculadora en rad, que tendrían el coseno de un octavo por 3.1416. El factor que van a obtener a partir de esta función con ese argumento va a ser el siguiente. Yo lo voy a manejar en grados. Entonces tendría 180 entre 8. Entre 8 me da 22.5. El coseno de 22.5 grados me da algo muy pequeño. Me da... no, es más... Bueno, en este caso sería más grande. 1.92. Pero a pesar de ello, a pesar de que el coseno de un octavo de pi me da un factor que casi es igual a 1, si ustedes comparan, lo que voy a obtener que es aproximadamente como unos 19.84 por ahí. El coseno, bueno, el 20.2 por 10 al menos 2 por 0.92 me daría algo como 19 y algo. Si ustedes comparan las amplitudes que ahora tengo, 19 punto y algo y 9.84, aún así, sí son más pequeñas que, en general son más pequeñas, bueno, de hecho sí son más pequeñas que 28.2 por 10 a la menos 2 y que 10.1 por 10 a la menos 2. Es decir, se está respetando lo que les acabo de comentar.
a partir de que yo llevo a cabo este procedimiento que ustedes han podido visualizar de forma cíclica, estoy disminuyendo las amplitudes de ambas funciones que se están sumando, lo cual me permite simplificar el resultado. Y de hecho, de una vez lo voy a poner. El coseno de 1/8 de pi por 20.2 por 10 a la menos 2 me da 18.66 por 10 a la menos 2. 18.66 por 10 a la menos 2. Por el seno de k de x menos la frecuencia angular omega por t más 3/8 de pi. Aquí está. Más la segunda función. Más 9.84 por 10 a la menos 2 por el seno de k de x menos la frecuencia angular omega por t más 0.4. Y como les estaba comentando, las amplitudes de las funciones senoidales que se están sumando cada día disminuyen más, lo que me permite simplificar el resultado, y al repetir este procedimiento continuamente, llegaría a algo que ya es muy fácil de definir, con unas amplitudes muy cercanas a 1, o muy cercanas a 1, o 1, para los cuales podríamos decir que hemos tenido un resultado que nos permite obtener definiciones para la onda resultante que se pueden establecer fácilmente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Bueno, entonces si no hay dudas, preguntas, por el momento me despido, que tengan un buen martes, un buen inicio de semana corta. Nos vemos mañana, vamos a seguir con resolviendo ejercicios. Entonces se cuidan, hasta pronto. Desayunan, vayan a desayunar porque ahorita ya hace hambre y pues no es bueno comenzar el día sin haber desayunado bien.